Cuando mi padrastro me dijo esas palabras tan crueles, «Ya no eres bienvenida aquí», sentí como si el aire se hubiera ido de la habitación. Me quedé paralizada, intentando procesar lo que acababa de pasar. La casa en la que crecí, el lugar que guardaba los recuerdos de mi madre fallecida, ya no era un refugio. En ese momento, me sentí como una invitada no deseada en mi propia vida. Él ni siquiera se inmutó. Su tono frío y despreciativo quedó flotando en el aire mientras me daba la espalda y se alejaba sin decir una sola palabra más. Se me rompió el corazón. Pero entre el torbellino de emociones que me inundaban, una idea empezó a tomar forma: no voy a dejar que me destruya. No siempre fue así. Después de que mi papá murió, mi mamá se volvió a casar. Por un tiempo pensé que era una segunda oportunidad de felicidad para las dos. Mi padrastro al principio parecía amable y comprensivo, ayudando a mi mamá a sobrellevar los años difíciles después de la muerte de mi papá. Pero cuando ella también falleció, algo en él cambió. O tal vez, siempre fue así, y yo era demasiado ingenua para darme cuenta. Se volvió distante, incluso cruel, especialmente conmigo. Empezó con cosas pequeñas, comentarios sobre cómo ya estaba muy grande para seguir viviendo en casa, como ahora era una carga sin mi mamá. Pero jamás imaginé que llegaría a esto, que me dijera directamente que me fuera del único hogar que había conocido. Esa noche hice mis maletas en silencio, conteniendo las lágrimas mientras doblaba mi ropa y recogía recuerdos. Cada rincón de mi cuarto tenía pedacitos de mi vida, ecos de risas, susurros de consuelo, que ahora se sentían como fantasmas. Quise gritar, llorar, exigir una explicación. Pero sabía que no serviría de nada. Él ya había tomado su decisión, y enfrentarlo solo le daría la satisfacción de verme quebrarme. En vez de eso, canalicé mi dolor en algo más, una determinación de demostrar que no lo necesitaba, que podía levantarme por encima de su mezquindad y construir una vida por mi cuenta. Al día siguiente me fui, con nada más que una maleta y un corazón lleno de dolor. Mi padrastro ni siquiera se despidió. Simplemente fingió que no existía mientras yo salía por la puerta. No tenía a dónde ir. Ningún familiar a quien acudir. Mis amigos trataron de ayudarme, ofreciéndome sus sillones o cuartos libres, pero no quería ser una carga para nadie. Pasé noches en moteles baratos, administrando con cuidado el poco dinero que había ahorrado. La soledad era sofocante, y hubo momentos en los que me pregunté si había cometido un error al no enfrentarme a él. Pero en el fondo, sabía que esto era el inicio de algo más grande. Aunque todavía no sabía qué. Me lancé a buscar trabajo, cualquier trabajo, que me ayudara a recuperar algo de estabilidad. No fue fácil. Los correos de rechazo se acumulaban, y cada uno iba desgastando un poco mi confianza. Pero eventualmente conseguí empleo como mesera en un pequeño café. No era glamuroso, y el sueldo apenas cubría lo básico, pero era un comienzo. La gente ahí fue amable, y por primera vez en meses, sentí que pertenecía a algún lugar. Poco a poco, empecé a reconstruir mi vida desde cero. Pero incluso mientras avanzaba, no podía dejar de sentir amargura hacia mi padrastro. No solo quería seguir adelante. Quería justicia. Él me había quitado tanto, no solo cosas materiales, sino también emocionales. Había convertido mi hogar en un lugar de rechazo y dolor. No podía dejar que se saliera con la suya. Así que empecé a investigar. Quería saber qué había pasado legalmente con la casa, que antes había sido de mi mamá. Ella siempre me dijo que algún día sería mía, que era su manera de asegurarse de que siempre tuviera un lugar al que llamar hogar. Pero de alguna forma, después de su muerte, mi padrastro se había quedado con todo el control de la propiedad. Necesitaba saber cómo. Pasé noches enteras investigando, revisando documentos antiguos, tratando de entender el lenguaje legal. Resultó que, después de que mi mamá falleció, mi padrastro había impugnado su testamento en silencio, alegando que tenía derecho a la casa por ser su esposo sobreviviente. Yo no supe nada en ese momento. Él mantuvo todo en secreto, aprovechando mi duelo y mi falta de experiencia. La revelación me hizo hervir la sangre. Pero también me dio más motivos para luchar. No iba a dejar que se robara lo que por derecho era mío. Con lo poco que tenía ahorrado, contraté a un abogado para que me ayudara a pelear. Era una apuesta arriesgada, no tenía dinero para una batalla legal larga, pero sabía que era mi única oportunidad para recuperar lo que mi madre me había dejado. El proceso fue agotador.
Mi padrastro negó todo, haciéndose la víctima y pintándome como una desagradecida mantenida. No tenía idea de cuántas pruebas había reunido en su contra, desde conversaciones antiguas hasta registros financieros que no cuadraban. Conforme avanzaba el caso, empecé a notar que su fachada se resquebrajaba. Ese hombre que siempre se había mostrado tan seguro, tan intocable, empezó a desmoronarse bajo el peso de sus propias mentiras. Y entonces, justo cuando creí que nada podía complicarse más, descubrimos algo que cambió por completo todo el caso. Pero esa es una historia para la siguiente parte. Quédate, porque el giro que viene lo cambia todo. Parte 2. Después de semanas enfrentando interminables procedimientos legales, la tensión llegó a su punto máximo. Mi padrastro, el hombre que antes parecía intocable, ahora era solo una sombra de lo que fue. La corte había sacado a la luz todas sus mentiras, sus tácticas manipuladoras, su intento de robar lo que nunca le perteneció y la crueldad con la que me había tratado. Pero sabía que la batalla aún no había terminado. Lo que venía a continuación lo decidiría todo. A medida que el caso avanzaba, mi abogada presentó una prueba que nadie, ni siquiera yo, había visto venir. Al revisar los documentos legales de la casa, encontramos evidencia de fraude oculta entre los papeles. Mi padrastro había presentado documentos falsificados cuando impugnó el testamento de mi madre. Falsificó firmas, incluida la mía, para intentar obtener la propiedad total de la casa. La revelación fue como un golpe en el estómago. Pero también se convirtió en la pieza clave que necesitábamos. Cuando esto salió a la luz en el tribunal, vi el pánico dibujado en su cara. Su arrogancia se vino abajo cuando el juez le exigió una explicación. Su abogado tartamudeó, intentando dar alguna excusa enredada, pero ya era demasiado tarde. La evidencia era contundente, y todos en la sala lo sabían. Por primera vez, sentí que tenía la ventaja. Que la justicia, al fin, estaba de mi lado. Pero la historia no terminó ahí. Durante la investigación, descubrimos algo aún más impactante. Mi padrastro no solo había robado la casa, también había vaciado la cuenta de ahorros de mi mamá, usando el dinero para hacer inversiones a su nombre. Esa cuenta estaba destinada a mi futuro, algo que mi madre había ahorrado con mucho esfuerzo para asegurarme una red de apoyo. Se lo robó todo sin pensarlo 2 veces. La traición era más profunda de lo que jamás imaginé. Pero también fortaleció mi determinación. Ya no estaba peleando solo por una casa. Estaba peleando por el legado de mi madre. El fallo final del tribunal fue una victoria que nunca voy a olvidar. Me devolvieron la casa, y ordenaron a mi padrastro pagar hasta el último centavo que había robado de los ahorros de mi madre. Pero quizás lo más satisfactorio fue ver cómo el juez lo reprendía, calificando sus acciones como un abuso descarado de confianza y manipulación legal. En ese momento, sentí un cierre que pensé que nunca llegaría. Lo que pasó después fue aún más poderoso. Volver a la casa no era solo recuperar una propiedad. Era recuperar mi pasado, mis recuerdos, y mi sentido de pertenencia. Entré por la puerta principal por primera vez en meses, sintiendo un torbellino de emociones al pisar el lugar donde la presencia de mi mamá aún vivía en cada rincón. Casi podía escuchar su voz, su risa, y sus palabras de aliento. La casa no era solo ladrillos y cemento. Era un símbolo de todo por lo que ella había luchado, todo lo que me había dejado. En cuanto a mi padrastro, lo perdió todo, la casa, su reputación, y la imagen falsa de poder que tanto cuidó. Supe por conocidos que ahora batallaba para pagar la orden de restitución, viéndose obligado a vender sus cosas para cubrir sus deudas. Para alguien que se sentía tan orgulloso de tener control sobre los demás, fue un final justo. En los meses siguientes, puse todo mi esfuerzo en reconstruir la casa y mi vida. La convertí en un verdadero hogar otra vez, lleno de amor, risas, y el espíritu de mi madre. Hice un jardín en su memoria, plantando las flores que le gustaban y colocando una banca para sentarme y sentirme cerca de ella. El dolor y la traición que viví se volvieron un recuerdo lejano, reemplazado por un orgullo profundo en todo lo que había superado. Mirando atrás, me di cuenta de que la crueldad de mi padrastro despertó algo en mí, una fuerza que no sabía que tenía. Él pensó que sus palabras, "ya no eres bienvenida aquí", me iban a destruir. Pero en realidad, se convirtieron en el impulso para transformarme. Recuperé lo que era mío, me defendí, y demostré que incluso ante la traición, uno puede volver a levantarse. Mi mamá siempre me decía, el hogar no es solo un lugar, es un sentimiento.
Y ahora, de pie en la casa que ella tanto amaba, rodeada de los recuerdos que compartimos, por fin entendí lo que quería decir. Había encontrado mi hogar otra vez. Y esta vez, nadie me lo podrá quitar.